Queriendo daros muestra de mi real aprecio, don Roberto, por vuestros muchos y leales servicios, vengo a nombraros primer escultor de mi real persona. Roberto Michel es sin duda uno de los más importantes escultores del panorama artístico español del siglo XVIII, de cuyo nacimiento se celebra su tricentenario. Aunque francés de origen, desarrolló la mayor parte de su actividad creativa al servicio de la corona española en los reinados de los primeros monarcas de la Casa de Borbón. Michel llegó a Madrid reinando don Felipe V, y ya con don Fernando VI, su sucesor en el trono, ocupó el cargo de escultor de cámara del rey. Será con don Carlos III cuando Roberto Michel participe en los numerosos proyectos urbanísticos y reformistas carolinos, y alcance sus momentos de mayor gloria artística y reconocimiento social e institucional, como el 29 de septiembre de 1775, llegando a la cumbre de su carrera artística y cortesana al convertirse, por expresa voluntad regia, en el primer escultor de cámara de su católica majestad, es decir, en el escultor del rey don Carlos III. Y casi al final de su vida, en el director general de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1785. Pero hagamos un receso en nuestra historia y retrocedamos en el tiempo para poder ir conociendo mejor al artista y su obra. Robert Michel nace en 1720 en Le Puy-en-Velay, una pequeña villa occitana en el Languedoc francés, desde la que marchó muy joven a París para iniciarse en los secretos del arte de la escultura. Formación que continuó finalmente en Toulouse, donde trabajó con el maestro Luiquet, artista flamenco que fue quien le persuadió para que, con 20 años, el joven Michel le acompañase a la corte de las Españas, a la que llegó acompañado de su mentor el 30 de octubre de 1740. Madrid era entonces un hervidero de artistas de todo oficio, origen y condición, porque 6 años antes, en la Nochebuena de 1734, había ardido hasta los cimientos el vetusto Real Alcázar de los Austrias, y hacía poco que se habían iniciado las obras de construcción de un gran palacio al gusto de la nueva dinastía, precisándose de un buen número de artesanos para su ornato. De espíritu perfeccionista, Roberto Michel compaginó sus primeros trabajos en la corte con clases de formación artística impartidas por la Junta Preparatoria, antecedente de la Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando, que en 1752 fundara el rey don Fernando VI, y en la que Michel fue de los primeros artistas en ingresar como académico de mérito. Reconocimientos que propiciaban su talento, mientras que su estilo evolucionaba desde el rococó francés en el que se formó y del barroco berniniano imperante hasta las nuevas corrientes del neoclasicismo abanderadas en España por la naciente Real Academia de San Fernando. Michel arraigó firme en España, como lo confirma el hecho de que castellanizó su nombre de pila hasta en la firma. Contrae matrimonio con Rosa Bayerna y se trajo a Madrid a su hermano menor, Pedro, que se había formado en la disciplina de pintura y perspectiva en su Francia natal. Pedro Michel, con el apoyo de Roberto, siguió la senda de su hermano en la corte, ocupando algunos de los cargos que aquel iba dejando vacantes en su ascenso profesional. Siendo un artista de prestigio y con importantes encargos sobre la mesa, Roberto Michel nunca dejó de encontrar tiempo para hacer mano, para no perder su talento como dibujante del natural, como lo demuestra la importante colección de cerca de 2 centenares de academias y dibujos que se conservan en el Museo Casa de la Moneda de Madrid. Magníficos estudios de la figura humana, tomando como modelo, en algunos casos,
los vaciados de esculturas del Palacio Real, disponibles con función docente en la Real Academia Fernandina. El importante legado Michel del Museo Casa de la Moneda contiene, además, una amplia colección de bosquejos, bocetos y modelos originales en cera, terracota o escayola de varios de los monumentos, esculturas y relieves realizados por el occitano para la decoración de palacios y reales sitios, así como para el ornato de conventos, iglesias y monumentos públicos situados en la corte o en otras ciudades españolas. El legado se completa con retratos como el del famoso Castrato Farinelli, así como otros esbozos con figuras de hombres y mujeres ricamente vestidos y escenas mitológicas y populares de diversa índole. Una porción importante de los primeros trabajos españoles de Roberto Michel fueron ejecutados para la corona, como las colosales esculturas de los reyes Teudis, Bermudo III, Sancho I el Craso, Fernando II y Alfonso IX, que el plan iconográfico del padre Martín Sarmiento había proyectado para el coronamiento de las fachadas del nuevo Palacio Real de Madrid, así como la del rey Teodomiro, destinada a la cornisa de la planta principal, que es la única que hoy se encuentra en el lugar inicialmente previsto, ya que, por un cambio de gustos y por el peligro que entrañaban debido a su peso, el rey don Carlos III ordenó retirarlas de sus emplazamientos, siendo reubicadas en paseos y jardines de varias ciudades españolas. Otro proyecto del padre Sarmiento fue la labra en mármol de una serie de relieves de temática variada que debían decorar la galería principal del nuevo alcázar madrileño. Se encomendó su ejecución en 1753 a los diferentes escultores que prestaban servicio en la corte, encargándose Michel de la realización de dos de los relieves de tema religioso, el Martirio de Santa Eulalia y San Ildefonso y Santa Leocadia, ambos de una excelente factura. De nuevo, don Carlos III, a propuesta de su arquitecto, Francesco Sabatini, mandó que se paralizase su ejecución y se retirasen las obras ya colocadas, que décadas después pasarían a formar parte de las colecciones del Museo del Prado. El rey ordenó, igualmente, que para decorar el tramo intermedio de la escalera principal del palacio se esculpieran dos imponentes leones sentados. El del lado izquierdo corrió a cargo de Felipe de Castro, mientras que el del derecho es obra de Roberto Michel. El Museo Casa de la Moneda atesora el vigoroso modelo en terracota del mismo. En el zaguán de carruajes, frente al arranque de la escalera, se encuentra el retrato toracato de don Carlos III, del que el museo también conserva un boceto preparatorio y el modelo original en escayola. Aunque la obra final, de 1803, ya sería ejecutada por su hermano Pedro. Los hermanos Michel igualmente fueron los escultores encargados de realizar numerosos ornamentos en estuco de las estancias principales de los palacios de Madrid y el Pardo, y capillas reales de Madrid, el Pardo, Aranjuez y la Granja de San Ildefonso. Figuras de amorcillos en diferentes actitudes, alegorías de las virtudes, de los ríos y de las estaciones del año. La iconografía se completaba con máscaras, leones, escudos, famas, trofeos, así como ángeles y querubines para las capillas. De ellos, el Museo Casa de la Moneda conserva, asimismo, numerosos dibujos y modelos previos en cera. En su variada actividad, Roberto Michel incluso restauró, por orden de su majestad, bustos y estatuas de las colecciones reales, algunas dañadas en el voraz incendio del Alcázar. Destacó el célebre conjunto romano de la apoteosis de Claudio, para el que realizó el busto del emperador que le faltaba. Aunque este fue destruido en la Francesada, su modelo original en terracota se conserva en el Museo Casa de la Moneda,
y el grupo escultórico en el Museo del Prado. Roberto Michel talló numerosas obras para la Iglesia, para sus templos y conventos en Madrid y en otras localidades españolas, algunas de ellas hoy lamentablemente desaparecidas. En la capital destacan dos imágenes de la Virgen del Carmen, una para la fachada y otra para el retablo mayor de la iglesia de San José, además de una escena de la apoteosis de San Hermenegildo. Por su parte, en la fachada de la Basílica Pontificia de San Miguel se encuentran las figuras de la Esperanza y la Caridad romana, y en su interior varios querubines. El convento de las Comendadoras de Santiago posee una magnífica imagen de San Francisco de Borja, patrono de la nobleza española, y existió un San José, aunque hoy desaparecido. Igualmente, la Catedral madrileña de la Almudena muestra una talla de San Juan Bautista, mientras que hay ángeles y querubines en la iglesia de San Marcos. La nobleza también gustaba de hacerle encargos al maestro Michel, como son, por ejemplo, el mausoleo hoy desaparecido del Duque de Arcos y un busto del mismo que se encuentra en la Real Academia de San Fernando, o el del teniente general Juan Martín Cermeño, que hoy forma parte de las colecciones del Museo del Ejército. Fuera ya de la corte, en la Catedral de El Burgo de Osma, Michel esculpió en mármol una hermosa imagen de la Inmaculada Concepción para presidir la Real Capilla dedicada al obispo Juan de Palafox y Mendoza. Por su parte, en el claustro de la Catedral de Pamplona se encuentra el mausoleo en mármol y bronce del conde de Gages, militar y político de origen belga, realizado en 1767 por orden del rey. No muy lejos de allí, la iglesia de San Salvador Ostiense, en la villa navarra de Sorlada, encargó al occitano la imagen del santo titular y las de Santo Domingo de la Calzada, San Juan Ortega, San Joaquín y San Isidro Labrador, y por último, para la donostiarra Basílica de Santa María del Coro, el escultor del rey cinceló dos altorrelieves dedicados a Santa Bárbara y a San Pío. Roberto Michel, como escultor regio que era, participó en los proyectos arquitectónicos de carácter civil destinados al embellecimiento de la villa y corte, siguiendo el programa de reformas urbanísticas impulsado por el rey don Carlos III. Por ejemplo, esculpió en mármol los elementos decorativos de la fachada principal del edificio de la Real Aduana, actual Ministerio de Hacienda, en la madrileña calle de Alcalá. Imponente construcción proyectada por Sabatini, cuyo escudo, con las armas plenas de don Carlos, se encuentra sobre el balcón central del edificio. Igualmente son suyas las ménsulas que sujetan la balconada, además de las tres cabezas de león ubicadas en las claves de los arcos de las portadas. También sobre proyecto de Francesco Sabatini, Michel ejecutó parte del ornato de la puerta de Alcalá, decorando su lado oeste, aquel que mira hacia la plaza de las Cibeles, para el que esculpió dos cornucopias, los capiteles de pilastras y columnas y los 6 trofeos militares que coronan el monumento, así como 3 cabezas de león. Ciertamente, un motivo muy recurrente en los dibujos, relieves y esculturas de Roberto Michel es el león. Su figura simboliza la fuerza, el valor, la sabiduría, la justicia y el poder, virtudes que representa la monarquía ilustrada a la que sirve el escultor. Leones son sus 2 obras más populares, aunque quizá el gran público desconozca mayoritariamente su autoría. Nos referimos a los 2 imponentes felinos que tiran del carro de la diosa Cibeles, protagonistas destacados de la céntrica fuente que se ha convertido, sin duda alguna, en uno de los emblemas más distintivos de la Villa de Madrid. Igualmente, son de su mano los niños Tritón con Delfín que rematan 2 de las 4 fuentes del Salón del Prado, que se encuentran situadas frente al museo. Unas y otras son esculturas que forman parte de monumentos que fueron diseñados por el arquitecto regio Ventura Rodríguez,
y cuyos modelos originales en cera y terracota se encuentran asimismo custodiados en las colecciones museísticas de la Real Casa de la Moneda. Por deseo expreso del rey don Carlos III, la Real Academia de San Fernando convocó en 1778 un concurso para erigir en Madrid un monumento ecuestre de don Felipe V en honor del padre del monarca y fundador de la dinastía reinante. El presentado por Roberto Michel representa a don Felipe V a modo de emperador romano, majestuoso, sobre un caballo que camina al paso. El monumento no llegó a realizarse, pero la Real Academia atesora el modelo en escayola de Michel y el Museo Casa de la Moneda una maqueta original del conjunto, con el retrato ecuestre y su base, así como varios dibujos preparatorios. En el museo se conserva además un proyecto ecuestre similar para el rey don Fernando VI, tampoco realizado, y la maqueta para un monumento funerario, posiblemente proyectado como mausoleo para don Felipe V o don Fernando VI, pero cuya obra final no llevó a cabo el escultor del rey. Destaca en la colección de la Ceca madrileña un interesante relieve en cera, alegórico del nacimiento del primer nieto del rey don Carlos en 1771, el infante don Carlos Clemente de Borbón, y de la subsiguiente creación de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III. Finalmente, y por encargo de la Sociedad Vascongada de Amigos del País, el maestro Michel, el escultor del rey, esculpe en 1785 un postrer busto en mármol de su católica majestad que se conserva en el Museo de Bellas Artes de Vitoria, en el que el monarca luce el toisón y una gran cruz maltesa de su real y distinguida orden. El maestro Michel fallece en Madrid el día 31 de enero de 1786. Recibió sepultura, según su propio deseo, en la iglesia de Santa María la Real de la Almudena, templo situado hasta su derribo en la confluencia de las calles Mayor y Bailén. En su testamento, le cede a su hermano Pedro todas sus herramientas, dibujos, figuras, estatuas, modelos, y como la vida está llena de paradojas y destinos impredecibles, ese importante legado artístico y patrimonial terminó depositado en la Casa de Moneda madrileña, a través de su grabador Pedro González de Sepúlveda, sobrino político de Michel, y por acción de su hijo Mariano, quien heredó y marcó con sus iniciales la mayor parte de los dibujos de la colección y que será quien, a principios de 1840, ceda definitivamente el legado del maestro Michel a la Real Casa de Moneda. Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí, en el Museo Casa de la Moneda. Roberto Michel, escultor del rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del rey Carlos III. Próximamente, en el Museo Casa de la Moneda.
Bajo el título de Signatum, la moneda fundida en la antigüedad, el Museo Casa de la Moneda presenta al público español la mejor y más equilibrada colección del mundo de moneda itálica fundida, en la que están representados todos los tipos conocidos de las pesadas y legendarias piezas fundidas de bronce del mundo antiguo. Destaca sobremanera en la colección el conjunto único de lingotes marcados del tipo ramo secco, y en especial del Aes Signatum romano, que justifican por sí solos el dar título a la exposición. La mayoría de las monedas presentes son originarias de la Roma republicana y de los diferentes pueblos del área central de la península itálica, cuyas emisiones del siglo III a.C. se realizaron en asentamientos de Etruria, Umbría, Apulia y en el centro y noreste de Italia. No obstante, la colección también recoge paralelos provenientes de la Magna Grecia, de Sicilia, Córcega, Mar Negro y de la Alejandría tolemaica. En esta irrepetible exposición también se nos presentan los conos monetarios de las sucesivas etapas ponderales del AES, la unidad monetaria romana por excelencia, es decir, del as grave o libral, del as semilibral y finalmente del as post-semilibral. A este último patrón pertenecen algunas piezas míticas de la serie de proa de nave a izquierda, como son el decusis de 10 ases, el quincusis de 5 o el tresis y dupondio de la misma. Haciendo un breve repaso a la historia del primer milenio antes de Cristo, debemos recordar que la península itálica y sus moradores desempeñaron un papel clave en la historia del Mediterráneo al estar estratégicamente situados en su área central y disfrutar de la abundancia de cobre, aunque escasez de plata y ausencia total de oro. El comercio, ya fuera interno o proyectado a los pueblos vecinos, se hacía a través del trueque o mediante el pago con metal en bruto, en especial bronce fundido, que debía ser pesado previamente y que presentaba diversas formas dependiendo de la época y las regiones. Los ejemplares más antiguos de estas piezas premonetarias itálicas no eran más que trozos de cobre o bronce sin trabajar y que podían encontrarse en casi toda la península. Los autores latinos se refirieron a ellos como aes rude o infectum, es decir, bronces vastos, piezas que no tenían un peso estándar y no estaban conectadas con ningún poder emisor centralizado, siendo utilizados desde el siglo VII hasta el siglo IV a.C. Como no era práctico el manejo ni la contabilidad del informe aes rude, que además de su función como medio de pago y de reserva de valor, podía servir como stock de materia prima para la fabricación de objetos de todo tipo, aquellos metales en bruto terminaron por ser fundidos en forma de lingotes rectangulares. Las primeras barras de este tipo que se utilizaron en Etruria y Umbría entre los siglos VI y V a.C. pesaban entre 600 gramos y 3 kilogramos y fueron elaboradas por particulares y no por sus poderes políticos, siendo adornadas con figuras que nos recuerdan a espinas de pescado o espigas de cereal. Son las barras denominadas ramo secco. También fueron utilizadas con función monetaria piezas fundidas con apariencia de conchas, hachuelas, proyectiles para las ondas, etc. Tanto los lingotes metálicos como los aes rude protagonizaron numerosos ocultamientos, evidenciando su función dineraria de reserva de valor, así como la inestabilidad y enfrentamientos habidos entre los diferentes pueblos en una época de grandes cambios socioeconómicos para los pueblos itálicos en general y romano en particular. Entre las primeras piezas de bronce fundidas emitidas ya por Roma alrededor del 280 a.C. se encuentran unas placas rectangulares de bronce con figuras en sus superficies que ocasionalmente portan la leyenda Romanum, es decir, de los romanos.
Estos lingotes firmados, es decir, signatum, deben ser vistos no como moneda propiamente dicha, sino como placas probablemente fundidas para facilitar el almacenamiento y la distribución ordenada del botín de guerra metálico obtenido por Roma en los enfrentamientos bélicos del periodo que abarca del 275 al 241 a.C., es decir, de la Guerra Pírrica a la Primera Guerra Púnica. Placas que, aunque no son totalmente asimilables al circulante de ese periodo, sí fueron el primer paso para el desarrollo de un sistema monetario propio. Los pesos de los signati completos que nos han llegado rondan entre los 1800 y 1600 gramos, lo cual pudiera indicarnos que fueron destinados a ser piezas con un valor aproximado equivalente a unos 5 ases de patrón liberal. Es habitual encontrar el signatum fragmentado, lo que nos indicaría que se siguió con la costumbre de facilitar los pagos de menor cuantía cortando lingotes en fragmentos más pequeños que circularían como divisores junto a las monedas redondas fundidas de similar valor. Sin embargo, los signati romanos difieren de los modelos etrusco y umbro en la medida de que las representaciones varían, y en el caso romano sí son elegidos por el poder político emisor, entre las que se reproducen águilas sobre rayos, caballos alados, trípodes, áncoras, flechas, ánforas, pollos, siendo también ilustrado un signatum con bueyes en ambos lados, quizá recordatorio del hecho de que los bóvidos solían ser el principal referente de riqueza itálica en tiempos pasados. Si bien los romanos llegaron con gran retraso a la creación de un sistema monetario propio, enseguida aplicaron todo su talento organizativo y racionalizador, adoptando la que es considerada la primera moneda auténticamente romana, el aes grave o liberalis. A partir del año 289 a.C. aproximadamente, Roma desarrolló un cono monetario perfecto en torno a su nueva unidad monetaria, con sus múltiplos y divisores, según un sistema duodecimal. Un as equivaldría a 12 uncias u onzas. Grandes piezas redondas fundidas que ocupaban un lugar exacto en la escala ponderal de múltiplos y divisores del aes. Cada moneda lucía una marca de valor de fácil interpretación, sin duda por influencia de algunas cecas sicilianas como himera o acargas. Las diversas monedas del cono del aes liberalis presentaban un retrato mitológico reconocible y asociable a su valor, y lo que fue el colmo de la modernidad, en algunas series todas las piezas compartían un mismo motivo de reverso, por ejemplo, una rueda o el rostrum, es decir, la proa con espolón de una birreme de guerra romana, que quizás sea el tipo más conocido. Estas monedas pesadas estaban obviamente destinadas a circular en las economías de la Italia central, usuarias del bronce fundido que ahora dominaba Roma. De hecho, fueron ampliamente imitadas en toda Etruria, Umbría, Picenum y la Italia surcentral. Desde los inicios de la Segunda Guerra Púnica en el 218 a.C., a los romanos les fue de mal en peor en su enfrentamiento con Cartago. El viejo circulante fundido ya no daba respuestas a las crecientes necesidades pecuniarias romanas emanadas de la incipiente situación bélica, por lo que se hizo necesaria una de las primeras devaluaciones monetarias registradas en la antigüedad. A partir del 217 a.C. hablaremos ya de un sistema semilibral del as, cuando el peso de la unidad se redujo en un 50%, pasando a ser el mismo que el del semislibral y, en consecuencia, también disminuyendo el peso de sus divisores. La reducción semilibral del sistema monetario romano rebajó a la mitad las deudas contraídas en el corazón de los territorios latinos y convirtió en fiduciaria a la moneda de bronce, ya que el valor facial expresado ya no equivalía al del bronce del as del sistema liberal antiguo. Hacia el 214 a.C., Roma se quedó sin plata que acuñar,
y el valor de la moneda de bronce entró en caída libre, abandonándose el recientemente adoptado patrón semilibral y estableciéndose uno nuevo que los estudiosos definen como estándar post-semilibral. A esto le siguió el colapso total del sistema monetario romano. Es en este contexto post-semilibral cuando Roma funde por última vez una pieza de bronce de gran tamaño, el citado decusis de la serie de proa de nave a izquierda, la moneda más grande emitida por Roma en toda su historia, que luce la marca de valor de 10 ases como en el denario de plata de igual facial que se acababa de crear. Es importante destacar que el imponente decusis de bronce nos proporciona la primera evidencia de una equivalencia oficial, de base decimal, entre las viejas monedas de cobre y las nuevas piezas de plata que se incorporaron al sistema monetario de la República Romana. La Real Casa de la Moneda y su museo desean hacer pública manifestación de su agradecimiento al propietario de la colección que les mostramos por la oportunidad única que ha posibilitado de que, bajo el título de Signatum, se haya podido exponer en Madrid, en sus salas, este conjunto irrepetible de monedas fundidas protagonistas de un periodo de la historia de la humanidad, del mundo mediterráneo y muy especialmente de la numismática, no siempre adecuadamente conocido por el público español.